Richard Carapaz manifestó: el país nunca creyó en mí. Esto me pertenece. Esto va para ti, chiquilín. Richard Carapaz lo tiene claro. Para él, la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio es gracias al apoyo de pocos. Y lo pone sobre la mesa en el momento clave, cuando sus palabras retumbarán mucho más. Ya lo hizo tras ganar el Giro de Italia en el 2019. Allí también dijo que su victoria era para su familia y las personas que de verdad confiaron en él y lo apoyaron para seguir con su carrera deportiva. Y con ese tono, con una mezcla de revancha y llamado de atención, volvió a sacudir todo. ¿Cómo se siente para Ecuador esta medalla? Porque solo la había conseguido Jefferson hasta ahora. Tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, no, al final, mira, para mí esto es especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí. Y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán a quienes realmente han apoyado. ¿Y por qué Richard, que no te apoyaron? ¿Por qué tu país? Bueno, no, al final nunca han creído en mí. Solo ciertas personas, ¿no?, que me dieron su momento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido. Nada, hay que seguir trabajando, ¿no? Y seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen porque se puede lograr todo. Richard, Richard Carapaz inclusive confesó que cuando llegó a Tokio con Jonathan Narváez tuvieron que buscar ayuda para la logística. Hemos venido solos y tuvimos que buscar gente para los masajes. Nos aprovechamos mucho de la gente de Ineos, quienes vinieron acá. A ellos les pedíamos ayuda para esto. La verdad es que ellos me dieron la mano cuando más lo necesitaba, dijo Richard Carapaz. El ministro del Deporte, Sebastián Palacio, reaccionó de inmediato. En su cuenta en Twitter publicó que las cosas cambiarán. De acuerdo con Richard Carapaz, las cosas tienen que cambiar. Desde que llegamos estamos cerca de él. Si antes el deporte no era prioridad, ahora lo es, dijo. Si antes no tuvo apoyo, hoy estamos para cambiar las cosas y ser su mejor abasto, manifestó. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta a Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a empezar de lo más a lo menos, y lo más en este fin de semana es obviamente la noticia que dio la vuelta al mundo y que, claro, con mayor impacto fue acogida por todos los ecuatorianos, que la gran mayoría, no sé si todos, pero bueno, la gran mayoría estuvimos pendientes de lo que sucedía durante la madrugada del pasado sábado. Y muchos se despertaron con la agradable noticia, porque fue un dulce despertar el del día sábado, con la agradable noticia de que 25 años después el Ecuador consigue nuevamente tener una medalla olímpica de oro, en esta ocasión en los Juegos organizados en Tokio, Japón. La anterior medalla la consiguió Jefferson Pérez, el marchista cuencano en Atlanta. Y creo que hay que asumirlo como tal. A mí me generó cierto malestar el hecho de que varios personajes y algunos ciudadanos en general también, que cayeron en el juego de politizar esta histórica gesta que ha conseguido Richard Carapaz en lo deportivo, porque es algo histórico, ¿no? Haber ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, es la segunda en la historia del Ecuador. Pudo haber sido la tercera si es que en aquella Olimpiada también a Jefferson Pérez, si se resolviera el problema, ¿no? Que es un problema legal, que lo conversábamos el otro día, recordarán ustedes con nuestro colega y amigo Jorge Valdeón.
Pérez hizo medalla de plata en una olimpiada que fue en una competición que fue cuestionada porque quien se hizo de la medalla de plata después tuvo algunas denuncias por dopaje y es un tema que todavía no se resuelve. Podría haber sido esta la tercera medalla de oro olímpica, pero es la segunda en definitiva. Y han politizado esta situación por una declaración que sí es polémica, por supuesto que es polémica la declaración que hace Richard Carapaz. Para algunos pudo haber sido incluso hasta medio desatinada porque dicen, digamos, el reclamo al país en general, pero yo creo que el reclamo de Carapaz termina siendo justo en la medida en que finalmente hay unos responsables de la política pública en materia deportiva, hay un ministerio, no sé si secretaría ahora, pero se creó un ministerio que después se vino a menos, ¿no? Durante los 4 años del gobierno de Moreno, que recordarán ustedes, dijo que para qué construir centros de alto rendimiento si nunca ganamos nada. Yo recuerdo que además, si algo le caracterizó a Moreno y su lengua floja, fue que cada vez que decía algún tipo de estos despropósitos, pasaba alguna barbaridad. Entonces, pocos días después de haber dicho esta estupidez, Carapaz ganó el Giro de Italia en el 2019. Así como cuando dijo que ya no era necesario construir grandes hospitales con 400 y 500 camas, porque ahora con la telemedicina, a través de los celulares o a través de su computadora, cualquiera se puede curar. Y vino una pandemia, ¿no?, que hizo evidente la necesidad de contar con un sistema público de salud lo suficientemente estable, sólido, capaz de poder atender a una población de 17 millones de ecuatorianos. Entonces, cada vez que decía algún tipo de tontería, pasaban cosas como estas. Y creo que la crítica de Richard Carapaz va hacia allá, va hacia un Estado que no ha sido hasta el sol de hoy capaz de poder sostener una política pública para apoyar, para sostener, para financiar proyectos deportivos. Carapaz en sí mismo es un proyecto deportivo. Es un múltiple campeón del ciclismo. Acertadamente en el programa Frecuencia Política del día miércoles a las 18 horas, en esta conversación con Jorge Valdeón, de alguna forma él ya anticipaba y pronosticaba lo que podía suceder durante este fin de semana, el Jorge. Y ahí conversábamos sobre todo lo que ha sido la carrera, la trayectoria y los logros alcanzados por Carapaz y lo que él significa en este momento para el ciclismo mundial y para el ciclismo latinoamericano y para el ciclismo ecuatoriano y para el deporte ecuatoriano, porque hoy Richard Carapaz, más allá del ciclismo, está ya entre los, si es que no ha sido considerado ya por muchos ecuatorianos como el más grande deportista de este país en nuestra historia, ¿no? Porque también están figuras como Jefferson Pérez, que también es medallista olímpico, y están también deportistas como Andrés Gómez o como Nicolás Lapenti y como otros que también han dejado historia en el mundo del deporte, como Alberto Spencer o el mismo Antonio Valencia, por los campeonatos que han conseguido. Pancho Segura también en el tenis, igual que Gómez y Lapenti. Así que no me parece justo tampoco que hoy se hagan algunos los indignados diciendo que les parece una exageración lo que ha dicho Carapaz, porque me parece que en el fondo tiene mucha razón. Porque en este país, además, no es solo que de deportistas como él se ha olvidado el Estado, se ha olvidado lo público, sino también la empresa privada, ¿no? Las grandes marcas, los grandes medios de comunicación, que en su gran mayoría, no todos, pero que en su gran mayoría, yo no voy a generalizar, le dedican mucho tiempo y mucho espacio, mucha publicidad, mucho dinero, muchos recursos técnicos, operativos, logísticos y económicos al fútbol, y nos olvidamos de que tenemos campeones en otras prácticas, en otras ramas deportivas, en otras disciplinas, y una de esas, fíjense ustedes ahora, es el ciclismo. Y yo entiendo también el mensaje de Richard Carapaz desde la indignación, cuando dice que en el país no han creído en él, porque si de los 17 millones de ecuatorianos todos daríamos un ejercicio de ponernos la mano en el corazón y decir cuántos conocían o conocíamos a Carapaz antes del Giro de Italia en el 2019, por ejemplo, creo que nos vendría bien, ¿no?, hacer un ejercicio de sinceramiento.
y decir, bueno, no, yo sí creí desde el primer momento en que Carapaz se subió a una bicicleta. Pero, digamos, olvidémonos un rato de eso porque en el fondo hay un mensaje lleno de indignación cuando Carapaz dice que él y su compañero, el ciclista John Narváez, llegaron a una olimpiada, una competición de el más alto nivel, de la élite del ciclismo, que imaginémonos lo que es participar en una olimpiada, sin ni siquiera contar con un masajista, por ejemplo. O ayer que nos enteramos que el equipo de tiro fue con armas obsoletas a participar en las olimpiadas. O sea, creo que esas cosas, deportistas como Carapaz, con el nivel de trascendencia que tienen, porque además Richard es un hombre que no tiene solo prensa en el país, sino que tiene prensa internacional, que le cubre, que le conoce, que sabe quién es, está en la élite del ciclismo mundial. Entonces es una voz autorizada, ¿no?, para exigir y para reclamar a un Estado que no de hoy, sino de siempre, no se ha ocupado de las cosas que debería hacerlo. Y que cuando se han hecho esfuerzos, como aquellos de, por ejemplo, crear un ministerio exclusivamente para el deporte, porque recordemos que antes del 2007, cuando este país aparentemente era Suiza, era Noruega, ¿no?, esto era el paraíso antes del 2007, deporte era algo más de lo que formaba parte del Ministerio de Educación, al igual que la cultura. No tenían, ni la cultura ni el deporte tenían sus propios ministerios, eran parte del Ministerio de Educación. A partir del 2007 se crea un Ministerio del Deporte y empiezan a generar una serie de políticas públicas para fomentar, para sostener, para financiar el deporte. Se construyeron centros de alto rendimiento que durante los 4 años nefastos del gobierno de Moreno, de ese inútil gobierno, se quedaron en el olvido. Y recordarán ustedes que hubo medios de comunicación que se escandalizaron porque, ¿saben por qué? Porque los centros de alto rendimiento estaban botados, estaban abandonados, ni siquiera les habían dado mantenimiento. O sea, llegó al nivel tal la ineptitud, la ineficiencia y el cinismo del gobierno de Moreno, que no solo es que los centros de alto rendimiento no estaban siendo utilizados por los deportistas, sino que estaban abandonados y no se les daba ni siquiera mantenimiento. A ese nivel llegamos. Y hoy, ventajosamente, digo ventajosamente porque esperaría algo más, vamos a ver, recién están 2 meses al frente del gobierno, hay un deportista también al frente del Ministerio de Deporte, que es el señor Sebastián Palacios. Con todo respeto al señor ministro, que lo primero que hizo, claro, está en Tokio, viajó, pero lo primero que hizo fue hacerse una foto y salir en la foto con Carapaz. Y después vino la crítica de que ni siquiera habían tenido un masajista, pero el ministro viajó a Tokio. ¿Y con quién nomás habrá viajado el ministro? Sería buenísimo saber si fue con un viceministro, con asesores, ¿con quién fue? ¿Cuál es la delegación del Ministerio del Deporte, aparte del señor Palacios, en Tokio? Porque yo preferiría que en vez del señor Palacios haya ido el equipo de masajista de Carapaz y de Narváez. Pues, me parece lógico. Pero como también nos gana la emoción, en ese momento lo primero que hacemos es publicar una selfie, una foto y decir, estuve aquí, ¿no? Y salgo con Carapaz y me gano unos seguidores y me gano unos puntos con la opinión pública a través de las redes sociales. Pero creo que hay que ocuparse también de las cosas que son realmente importantes, señor ministro, y lo importante es atender. Esa queja de Carapaz, que es absolutamente justificada, tiene una razón de ser y tiene un fondo, y el fondo es que los deportistas han llegado a las Olimpiadas a la buena de Dios, solos, sin, en el caso de Carapaz y de Narváez, sin ni siquiera contar con un masajista. Lo otro, déjense de fijar en tonterías, que si habla como español, que si me ofenden las declaraciones de Carapaz. Carapaz tiene todo el derecho del mundo de reclamar el abandono que ha sentido durante su etapa de formación. Tiene todo el derecho del mundo. No se indignen porque cada vez que Carapaz ha conseguido un logro, que además es un logro suyo, ¿no? Es un logro de él, no es un logro del país, porque atrás de él no es que ha estado todo un aparato estatal empujándolo, ni privado, porque la empresa privada también mira para otro lado, porque prefieren financiar otras cosas, ¿no? Incluido periodismo. Así que no se hagan los ofendidos, porque cuando ganó el Giro de Italia, Carapaz posó con la bandera tricolor, porque cuando llegó segundo en la Vuelta a España, yo recuerdo esas imágenes de él
dando vueltas en círculo, cargando una bandera tricolor. Entonces no nos ofendamos a ratos por esas tonterías y más bien fijémonos en lo de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo el Ecuador por apoyar, por apuntalar a estas figuras que nos dan más alegrías que otros ámbitos de la vida, ¿no? El deporte viene a llenar esos grandes vacíos que nos deja, por ejemplo, la administración pública, que nos dejan las disputas políticas, que nos dejan casos escandalosos como el que hemos vivido durante este fin de semana en la Asamblea Nacional, donde se lleva adelante en la Comisión de Fiscalización el proceso de juicio político en contra de Pablo Celi. Estas alegrías son las que nos llenan, estas alegrías son las que a los ecuatorianos nos hacen sentir orgullosos y que deberían hacernos por momentos, por lo menos, sentir un poco unidos. Pero incluso hasta estas alegrías terminan generando esas fricciones. Entonces ya hubo por ahí disputas, ya hubo por ahí mensajes que no venían al lugar, que no tenían nada que ver, ataques a deportistas y cosas por el estilo. De verdad que a ratos es mejor mordernos los dedos, no opinar, guardar un poco de prudencia y no soltar ese veneno que lo único que hace en las redes sociales sobre todo es multiplicar y generar ese odio que parece que no lo vamos a erradicar nunca los ecuatorianos. Y como les decía que vamos de más a menos, antes de cerrar este episodio, yo mencionaba hace un momento que la madrugada del sábado fue un agradable despertar, un dulce despertar, no así la de ayer domingo, que fue una mañana bastante triste y lamentable, ¿no? Y desde este espacio sumarnos a las múltiples muestras de solidaridad, de acompañamiento en el dolor, a la familia, a los amigos, a los compañeros, a su equipo de trabajo de César Monge, ex ministro de gobierno, el primer ministro de gobierno que tuvo el régimen del presidente Lasso, su compañero, su amigo, militante de Creo, director nacional de Creo, asambleísta nacional electo en la última elección del 7 de febrero del 2021, quien ha fallecido víctima del cáncer. Deja dos pequeños de 3 y 11 años y a su esposa Mercedes, pues desde acá todo nuestro acompañamiento, nuestro pesar, lamentando este deceso de César, un hombre además que me parece que era bastante joven y que padecía un cáncer que fue fulminante, ¿no? Un cáncer al páncreas.